El viento helado de diciembre bajaba de la sierra como un lamento antiguo, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y pino silvestre. En San Miguel Piedra Blanca, un pueblo de apenas 300 almas enclavado en las montañas de Oaxaca, las calles de terracería se habían convertido en ríos de lodo. Las pocas casas de adobe que conformaban el pueblo mantenían sus puertas cerradas, y el humo de los fogones escapaba por los tejados de lámina, dibujando espirales grises contra el cielo plomizo. Esperanza Méndez observaba la tormenta desde la ventana de su pequeña cocina. A sus 58 años, había visto muchos inviernos en aquella sierra, pero ninguno tan cruel como este. El frío calaba hasta los huesos, y ni el fuego del comal ni el rebozo de lana que cubría sus hombros lograban quitarle el escalofrío que sentía. Suspiró profundamente mientras revolvía una olla de frijoles negros, el único alimento que tendría esa Nochebuena. Su casa era humilde pero digna. Paredes de adobe encalado, un altar con la Virgen de Juquila rodeada de veladoras, un catre de madera con cobijas tejidas a mano, y una mesa pequeña donde comía sola cada día desde hacía 10 años. Desde que Martín, su único hijo, murió en un accidente en la mina de San José, Esperanza había aprendido a vivir con la soledad como compañera. No se quejaba. Tenía su fe, su trabajo vendiendo tamales los domingos en el mercado de Tlaxiaco, y la certeza de que Dios nunca le enviaba pruebas que no pudiera soportar. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Una inquietud inexplicable le oprimía el pecho mientras escuchaba el rugido del viento golpeando las ventanas. Miró el reloj de pared, un viejo reloj de péndulo que había pertenecido a su madre. Las 9 de la noche. En otras casas del pueblo, las familias estarían cenando juntas, esperando la medianoche para abrazarse y celebrar el nacimiento del niño Dios. Esperanza estaría sola, como todos los años, rezando el rosario frente a su altar. Decidió salir a traer más leña antes de que la tormenta empeorara. Se ajustó el rebozo sobre la cabeza, tomó una lámpara de petróleo y abrió la puerta. El viento la golpeó con fuerza, casi tumbándola hacia atrás. La lluvia fría le mojó el rostro mientras caminaba hacia el pequeño cobertizo donde guardaba la leña. El camino de apenas 20 metros se sintió eterno, con el lodo succionando sus huaraches a cada paso. Cuando regresaba con los brazos cargados de leña, algo la hizo detenerse. Un sonido débil, casi imperceptible entre el estruendo de la tormenta. Al principio pensó que era un animal, quizás un perro abandonado buscando refugio. Pero entonces lo escuchó de nuevo. Un gemido. Un llanto ahogado. Esperanza dejó caer la leña y levantó la lámpara, iluminando el camino de terracería que conducía hacia la carretera principal. A unos 30 metros de su casa, junto a una ceiba vieja cuyas ramas se sacudían violentamente con el viento, vio un bulto pequeño en el suelo. El corazón le dio un vuelco. Corrió hacia allá, ignorando el frío, el lodo, el dolor en sus rodillas gastadas por los años. Era un niño. Un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, tirado boca abajo en el lodo. Vestía ropa fina, una chamarra azul marino y pantalones oscuros, completamente empapados. Sus labios estaban morados, su piel pálida como la cera, y su cuerpo temblaba con espasmos incontrolables. Esperanza se arrodilló junto a él, sin importarle que el lodo empapara su falda. Niño. Niño, despierta. Le gritó, dándole palmadas suaves en las mejillas. El pequeño abrió los ojos apenas una rendija. Ojos grandes, oscuros, llenos de miedo y confusión. Intentó hablar, pero solo salió un murmullo incoherente de sus labios temblorosos. Esperanza no lo pensó 2 veces. Lo levantó en brazos, sorprendiéndose de lo liviano que era, y corrió de regreso a su casa con una fuerza que no sabía que aún poseía. Una vez adentro, cerró la puerta con el pie y llevó al niño directamente a su catre. Le quitó la ropa mojada con manos temblorosas, lo envolvió en todas las cobijas que tenía y lo acostó cerca del fogón. Calentó agua, preparó un té de hierbas y trató de hacérselo beber, pero el niño apenas podía tragar.
Su cuerpo seguía temblando, su respiración era superficial y Esperanza temió lo peor. No te me vayas, chiquito, susurró, acariciándole el cabello mojado. No te me vayas esta noche. Durante las siguientes horas, Esperanza no se separó de él ni un segundo. Le frotó los pies y las manos para reactivar la circulación, le cambió las cobijas cuando se humedecían con su sudor frío, y rezó cada oración que conocía. El reloj de péndulo marcó las 12, y afuera, a lo lejos, se escucharon los cohetes de algún pueblo vecino celebrando la Navidad. Pero en aquella humilde casa de adobe, no había celebración. Solo una mujer solitaria luchando por la vida de un niño desconocido. Cerca de las 3 de la madrugada, el pequeño finalmente dejó de temblar. Su respiración se volvió más profunda, más regular, y un poco de color regresó a sus mejillas. Esperanza, exhausta, se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. El niño estaba vivo. Había sobrevivido. Mientras lo observaba dormir, Esperanza notó algo que no había visto antes. En la muñeca del niño había una pulsera de oro con una placa grabada. Se acercó para leerla, entrecerrando los ojos a la luz de la veladora. Las letras eran pequeñas pero claras: Sebastián Montero Vega. Sebastián, murmuró Esperanza, acariciando la frente del niño. ¿Te llamas Sebastián? No reconoció el apellido. No tenía manera de saber que esas 2 palabras, Montero Vega, cambiarían su vida para siempre. Esa noche, Esperanza solo sabía una cosa: Dios le había enviado a ese niño por alguna razón. Y ella lo protegería con su vida. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse, dejando un silencio profundo sobre la sierra. La Navidad había llegado a San Miguel Piedra Blanca, y con ella, un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de la ventana, pintando líneas doradas sobre el piso de tierra apisonada. El aire todavía conservaba el frío de la noche anterior, pero dentro de la casa de Esperanza, el fogón mantenía un calor reconfortante que olía a leña de encino y copal. La mujer no había dormido en toda la noche, velando el sueño del niño desconocido como si fuera su propio hijo resucitado de entre los muertos. Sebastián abrió los ojos lentamente, parpadeando varias veces para ajustarse a la luz. Durante unos segundos, su mirada vagó por el techo de vigas de madera y tejas de barro, completamente desorientado. No reconocía nada de lo que veía. Las paredes de adobe, el altar con veladoras, el olor a frijoles y tortillas recién hechas. Todo era extraño, ajeno a los elegantes espacios a los que estaba acostumbrado en la residencia del gobernador en la capital. «Ya despertaste, chiquito», dijo Esperanza con voz suave, acercándose al catre con una taza humeante en las manos. «¿Cómo te sientes?» El niño la miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y confusión brillando en sus pupilas oscuras. Intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Esperanza lo ayudó a sentarse, colocando almohadas de paja detrás de su espalda. «Toma, es atole de masa con canela. Te va a caer bien al estómago», le ofreció la taza, acercándosela a los labios. Sebastián bebió un sorbo pequeño, luego otro más largo. El líquido caliente bajó por su garganta, despertando su cuerpo entumecido. Cuando terminó, la miró fijamente por primera vez, estudiando su rostro arrugado por el sol, sus manos curtidas por el trabajo. Su expresión bondadosa que no se parecía en nada a las caras frías y distantes de las nanas y sirvientas que lo habían cuidado toda su vida. «¿Dónde estoy?», preguntó finalmente, con voz ronca. «¿Dónde está mi mamá?». Esperanza sintió que el corazón se le encogía. Se sentó en el borde del catre, tomando las manos pequeñas del niño entre las suyas. «Estás en mi casa, en San Miguel Piedra Blanca. Te encontré anoche en el camino, estabas muy malito por el frío. ¿Me puedes decir qué te pasó? ¿Dónde está tu mamá?». Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron mientras los recuerdos de la noche anterior regresaban a su mente como fragmentos de una pesadilla.
Veníamos en el carro, comenzó a decir, con la voz entrecortada. Mi mamá y yo. Estaba lloviendo muy fuerte y el carro se salió del camino. Había mucho ruido, muchos golpes. Mi mamá me dijo que corriera, que buscara ayuda. Y corrí mucho, pero estaba muy oscuro y hacía mucho frío y no sabía dónde estaba ahí. No pudo continuar. El llanto lo venció, sacudiendo su cuerpo pequeño con sollozos profundos. Esperanza lo abrazó instintivamente, apretándolo contra su pecho como hacía con Martín cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. El pequeño se aferró a ella con desesperación, mojando su blusa con lágrimas. Ya, chiquito. Estás a salvo ahora. Todo va a estar bien, le susurró, acariciándole el cabello. Vamos a encontrar a tu mamá, te lo prometo. Permanecieron así durante varios minutos, hasta que el llanto de Sebastián se fue calmando poco a poco. Esperanza le limpió las lágrimas con la esquina de su rebozo y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. ¿Tienes hambre? Hice tortillas calientitas y frijoles. No es comida elegante, pero llena el estómago y reconforta el alma. Sebastián asintió débilmente. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con tanta ternura. En la casa de su abuelo, todo era protocolo y distancia. Las sirvientas cumplían órdenes, su abuelo apenas le dirigía la palabra, y su madre era la única que lo abrazaba, pero siempre parecía triste, siempre parecía tener miedo de algo que él no comprendía. Esperanza le sirvió un plato de frijoles con tortillas recién hechas y un pedazo de queso fresco que guardaba para ocasiones especiales. Sebastián comió con avidez, sorprendiéndose de lo deliciosa que sabía aquella comida simple. En la residencia del gobernador, los chefs preparaban platillos elaborados que él apenas probaba, pero aquellos frijoles negros cocinados en olla de barro le supieron a gloria. Come despacio, chiquito, que te va a hacer daño, le advirtió Esperanza, observándolo con una mezcla de ternura y preocupación. Mientras el niño comía, ella pensó en lo que debía hacer. El pueblo no tenía teléfono, la señal de celular era inexistente en aquella zona de la sierra, y el camino a Tlaxiaco, el municipio más cercano, estaría intransitable por el lodo de la tormenta. Tendría que esperar al menos un día o dos antes de poder avisar a las autoridades sobre el accidente. Sebastián, dijo, recordando el nombre grabado en la pulsera, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vive tu familia? El niño dejó de comer por un momento, bajando la mirada al plato. De la Ciudad de México. Vivimos en una casa muy grande, pero yo no la quiero. Es fea y fría. Mi mamá tampoco la quiere. Por eso nos íbamos. ¿Se iban? ¿A dónde? Sebastián dudó. Su mamá le había dicho que no le contara a nadie, que era un secreto entre los dos. Pero esta señora había sido tan buena con él, tan diferente a todos los adultos que conocía. Sintió que podía confiar en ella. A Puerto Escondido. Mi mamá tiene una amiga allá. Dijo que íbamos a empezar una vida nueva, lejos del abuelo. Esperanza frunció el ceño, captando algo en el tono del niño cuando mencionó a su abuelo. No era el tono de un nieto que extraña a su familia. Era el tono de alguien que huye. ¿Y tu abuelo? ¿Él no quería que se fueran? Sebastián negó con la cabeza vigorosamente. El abuelo es malo. Le grita a mi mamá, la hace llorar. Una vez la vi con un moretón en el brazo, y cuando le pregunté, ella me dijo que se había caído, pero yo sé que no es cierto. El abuelo no nos quiere. Solo quiere que yo me quede con él porque dice que soy su heredero, pero yo no quiero serlo. Quiero estar con mi mamá. Las palabras del niño cayeron sobre Esperanza como piedras. ¿Qué clase de familia era esta? ¿Qué clase de abuelo lastimaba a su propia hija y atemorizaba a su nieto? Sintió una oleada de indignación mezclada con un instinto protector que creía olvidado. Escúchame bien, Sebastián, le dijo, tomándole el rostro entre las manos para mirarlo a los ojos.
mientras estés en mi casa, nadie te va a hacer daño. Te lo prometo por la Virgencita de Juquila. Vamos a encontrar a tu mamá y todo va a salir bien. El niño asintió, y por primera vez desde que llegó, una pequeña sonrisa asomó en sus labios. No sabía por qué, pero le creía a esta mujer. Le creía más que a cualquier adulto que hubiera conocido en su corta vida. Esa tarde, mientras Sebastián descansaba en el catre, Esperanza salió a hablar con el padre Ignacio, el viejo sacerdote que atendía la pequeña capilla del pueblo. Necesitaba consejo, necesitaba saber qué hacer con este niño que el destino había puesto en su camino. Pero mientras caminaba por las calles lodosas de San Miguel Piedra Blanca, no podía dejar de pensar en las palabras de Sebastián. ¿Quién era el abuelo del que huía? ¿Y qué tan poderoso sería para que una madre tuviera que escapar con su hijo en plena Nochebuena? A 300 kilómetros de distancia, en el Hospital de Especialidades de Oaxaca, Gabriela Montero Vega yacía inmóvil en una cama de terapia intensiva. Los monitores marcaban un ritmo cardíaco estable pero débil, mientras un respirador artificial mantenía sus pulmones funcionando. Tenía el rostro pálido, con múltiples laceraciones cubiertas de vendajes, y una férula inmovilizaba su pierna izquierda, fracturada en 3 partes. Los médicos le habían inducido un coma para reducir la inflamación cerebral causada por el golpe del accidente. En el pasillo, rodeado de guardaespaldas y asesores, el gobernador Ricardo Montero caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. A sus 64 años, era un hombre imponente, alto, de cabello canoso peinado hacia atrás, traje impecable incluso a las 4 de la madrugada, y una mirada dura que había intimidado a políticos, empresarios y criminales por igual durante sus 30 años de carrera política. ¿Cómo que no lo encuentran?, bramó, encarando a Tomás Reyes, su jefe de seguridad. Llevo 8 horas escuchando excusas. 8 horas. Mi nieto está perdido en algún lugar de esa maldita sierra y ustedes no son capaces de encontrarlo. Tomás Reyes, un hombre de 40 años con físico de militar y expresión impenetrable, mantuvo la calma a pesar del tono agresivo de su jefe. Llevaba 15 años trabajando para Montero, y conocía sus arranques de ira mejor que nadie. Señor, la tormenta destruyó varios caminos. Los equipos de rescate encontraron el vehículo volcado en una barranca cerca del kilómetro 85 de la carretera a Puerto Escondido. Su hija fue rescatada inconsciente, pero del niño no había rastro. Creemos que salió del auto antes del impacto final y caminó hacia algún lugar buscando ayuda. ¿Hacia dónde? Hay 3 comunidades en un radio de 10 kilómetros, San Miguel Piedra Blanca, Santa Cruz Yagavila y San Pedro Mixtepec. Ya enviamos equipos a las 3, pero los caminos de terracería están intransitables. El helicóptero no puede volar por la neblina. Estamos haciendo todo lo posible. Ricardo Montero se acercó a Tomás hasta quedar a centímetros de su rostro. Su aliento olía a café amargo y su voz bajó a un tono amenazante. Escúchame bien, Tomás. Ese niño es lo único que me importa. Es mi único heredero, mi sangre. Si algo le pasa, te voy a responsabilizar personalmente. ¿Me entiendes? Perfectamente, señor. El gobernador se alejó hacia la ventana, mirando la ciudad dormida bajo la luz grisácea del amanecer. Apretó los puños, conteniendo una furia que iba mucho más allá de la preocupación paternal. La verdad era que Ricardo Montero nunca había sentido amor verdadero por nadie. No amaba a Gabriela, su única hija, a quien consideraba débil y decepcionante. No había amado a su esposa, fallecida hace 5 años, a quien solo utilizó para consolidar alianzas políticas. Y su relación con Sebastián era más una cuestión de posesión que de afecto. Pero Sebastián era su heredero. El niño que llevaría su apellido, que continuaría su legado, que un día ocuparía su lugar en la cima del poder político de Oaxaca. Ricardo había invertido demasiado en su futuro, las mejores escuelas, los mejores tutores, un plan cuidadosamente diseñado para convertirlo en su sucesor.
No iba a permitir que Gabriela, con sus ideas románticas de libertad y su debilidad emocional, le arrebatara eso. La fuga de su hija no lo había sorprendido. Sabía que planeaba algo desde hace semanas, había notado sus llamadas secretas, sus movimientos nerviosos, la forma en que miraba a Sebastián con una mezcla de amor y desesperación. Pero nunca creyó que tendría el valor de hacerlo. Gabriela siempre había sido sumisa, siempre había obedecido. El hecho de que finalmente se hubiera atrevido a desafiarlo lo enfurecía más que la desaparición misma del niño. Señor, interrumpió uno de sus asesores, un hombre joven con gafas y traje arrugado. Los medios están preguntando. La noticia del accidente ya se filtró y quieren una declaración oficial. Ricardo se volteó con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Diles que mi hija sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba a visitar familiares en la costa. Que mi nieto desapareció en la confusión del rescate y que estamos haciendo todo lo posible por encontrarlo. Nada de detalles, nada de especulaciones. Y si alguien menciona que ella estaba huyendo, lo destruiré personalmente. ¿Quedó claro? El asesor asintió nerviosamente y se retiró. Ricardo volvió su atención a Tomás. Quiero que vayas personalmente a esas comunidades. Llévate a los mejores hombres. Ofrece dinero, lo que sea necesario. Alguien tiene que haber visto algo. Y cuando encuentres a mi nieto, me lo traes directamente. A nadie más. ¿Y si alguien lo tiene? ¿Si algún campesino lo encontró y no quiere entregarlo? La mirada de Ricardo se endureció aún más. Entonces le haces entender que no tiene opción. Usa los medios que sean necesarios. Mi nieto regresa conmigo, con o sin el consentimiento de quien lo tenga. Tomás asintió y se retiró para organizar la operación. Ricardo se quedó solo en el pasillo, mirando a través del cristal la figura inmóvil de su hija en la cama de hospital. No sentía compasión por ella, solo desprecio. Si no hubiera sido tan estúpida, tan impulsiva, nada de esto habría pasado. Sebastián estaría seguro en casa, y él no tendría que lidiar con este escándalo en plena temporada navideña. Mientras tanto, en San Miguel Piedra Blanca, Esperanza había llegado a la pequeña capilla del pueblo. El padre Ignacio, un anciano de 70 años con sotana raída y manos temblorosas por el Parkinson, la recibió con una taza de café de olla y una sonrisa cálida. Esperanza, hija, qué milagro verte tan temprano. ¿No deberías estar descansando después de la tormenta? La mujer se sentó frente a él, retorciendo las manos nerviosamente sobre su regazo. Padre, necesito su consejo. Anoche encontré a un niño en el camino, casi muerto de frío. Lo llevé a mi casa y lo curé. Está bien ahora, pero hay algo que me preocupa. Le contó todo lo que sabía, la pulsera con el nombre, el accidente, la madre desaparecida, y especialmente lo que Sebastián había dicho sobre su abuelo. El padre Ignacio escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. Montero Vega, murmuró cuando ella terminó. Ese apellido me suena. Espera un momento. El anciano se levantó con dificultad y caminó hacia una vieja televisión que tenía en la sacristía. La encendió, cambiando canales hasta encontrar un noticiero matutino. La imagen mostraba a un hombre de traje frente a un hospital, rodeado de reporteros. El titular en la parte inferior de la pantalla hizo que a Esperanza se le helara la sangre. Desaparece nieto del gobernador Ricardo Montero tras accidente en la sierra. Dios mío, susurró Esperanza, llevándose una mano al pecho. El niño que está en mi casa, es nieto del gobernador. El padre Ignacio apagó la televisión y se volvió hacia ella con expresión seria. Esperanza, esto es muy delicado. El gobernador Montero es un hombre poderoso, pero también es conocido por su falta de escrúpulos. He escuchado rumores sobre él durante años, corrupción, intimidación, incluso violencia. Si lo que el niño te contó sobre su abuelo es cierto, entonces no puedo entregárselo, completó Esperanza,
sintiendo que una decisión se formaba en su corazón. Al menos no sin saber antes qué pasó realmente y qué es lo mejor para él. El sacerdote la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Hija, te estás metiendo en aguas muy peligrosas. Un hombre como Montero no se detendrá hasta encontrar a su nieto. Y cuando lo haga, tendrá que pasar por encima de mí, dijo Esperanza con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Ese niño llegó a mi puerta en Nochebuena, padre. No fue casualidad. Dios me lo envió por alguna razón, y no voy a abandonarlo. El padre Ignacio guardó silencio por un momento, luego asintió lentamente. Está bien, Esperanza. Te ayudaré en lo que pueda. Pero debemos ser cuidadosos. Muy cuidadosos. Mientras tanto, afuera de la capilla, el sol de diciembre comenzaba a derretir el hielo de la noche anterior. Y en algún lugar del camino de terracería que conducía al pueblo, una camioneta negra con vidrios polarizados avanzaba lentamente, abriéndose paso entre el lodo. Tomás Reyes había llegado a la sierra. El sol del mediodía caía sobre San Miguel Piedra Blanca con una tibieza engañosa que contrastaba con el frío que aún se sentía en la sombra. Esperanza había regresado de la capilla con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Cada paso que daba sobre el lodo seco del camino la acercaba más a una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Cuando abrió la puerta de su casa, encontró a Sebastián sentado en el catre, con las piernas cruzadas y una tortilla fría en las manos. El niño había encontrado un pequeño gato de trapo que Esperanza guardaba en un baúl, un juguete que había pertenecido a Martín, y lo apretaba contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. ¿Te gusta el gatito?, preguntó Esperanza, forzando una sonrisa mientras cerraba la puerta detrás de ella. Sebastián asintió, acariciando el peluche desgastado. ¿De quién era? Esperanza se sentó junto a él, sintiendo el peso de los recuerdos sobre sus hombros. De mi hijo, Martín. Él también tenía tu edad cuando se lo regalé. Le gustaba dormir con él todas las noches. ¿Y dónde está Martín ahora? La pregunta, hecha con la inocencia brutal de un niño, atravesó el corazón de Esperanza como una aguja. En el cielo, chiquito. Se fue hace muchos años, pero lo sigo queriendo igual que siempre. Sebastián la miró con sus grandes ojos oscuros, procesando la información. Luego, con una seriedad impropia de su edad, extendió el gato de trapo hacia ella. Entonces deberías quedártelo tú. Es de él. Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tomó el peluche con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho por un momento, antes de devolvérselo al niño. No, Sebastián. Creo que a Martín le gustaría que lo tuvieras tú. Para que te haga compañía mientras encontramos a tu mamá. El niño recibió el regalo con una sonrisa tímida, la primera sonrisa genuina que Esperanza le había visto. Lo abrazó contra su pecho y cerró los ojos, como si aquel gato viejo y desgastado fuera lo más valioso del mundo. La mujer aprovechó el momento de calma para sentarse frente a él, tomándole las manos con delicadeza. Sebastián, necesito que me cuentes más sobre tu abuelo. Todo lo que sepas. ¿Puedes hacer eso por mí? El rostro del niño se ensombreció inmediatamente. Bajó la mirada al gato de trapo, apretándolo con más fuerza. Mi mamá dice que no debo hablar del abuelo con nadie. Lo sé, chiquito. Pero tu mamá no está aquí ahora, y yo necesito entender qué pasó para poder ayudarte. Te prometo que todo lo que me digas quedará entre nosotros. Sebastián guardó silencio durante un largo momento, debatiéndose entre el miedo y la confianza. Finalmente, con voz apenas audible, comenzó a hablar. El abuelo es el gobernador. Eso significa que es muy importante y que todos le tienen que obedecer. Vive en una casa muy grande en la ciudad, con muchos señores de traje que lo cuidan. Mi mamá y yo vivíamos con él, pero mi mamá siempre estaba triste. Lloraba mucho cuando pensaba que yo no la veía. ¿Por qué lloraba tu mamá?
porque el abuelo la trataba mal. Le gritaba cosas feas, le decía que era una inútil, que no servía para nada. Una vez, cuando yo tenía 5 años, escuché un ruido muy fuerte en la oficina del abuelo. Fui a ver y vi a mi mamá en el suelo, llorando, y al abuelo parado frente a ella con la mano levantada. Me vio y me gritó que me fuera a mi cuarto. Esperanza sintió que la indignación le subía por la garganta como bilis. Apretó los puños sobre su regazo, conteniendo las ganas de maldecir a aquel hombre que nunca había conocido. ¿Y tu papá? ¿Dónde está él? Sebastián negó con la cabeza. No tengo papá. Mi mamá dice que se fue antes de que yo naciera y que nunca lo conocí. El abuelo dice que mi papá era un bueno para nada y que por eso mi mamá tuvo que regresar a vivir con él. Pero yo creo que el abuelo lo asustó. El abuelo asusta a todos. ¿Y por qué se fueron en Nochebuena? ¿Qué pasó esa noche? El niño tragó saliva, los recuerdos claramente dolorosos. Esa noche hubo una fiesta en la casa del abuelo. Mucha gente importante, señores con trajes caros y señoras con vestidos brillantes. Yo no quería ir, pero el abuelo me obligó. Dijo que tenía que conocer a personas importantes porque algún día yo iba a ser como él. Sebastián hizo una pausa, sus pequeñas manos temblando. Durante la fiesta, escuché al abuelo hablando con unos señores en su oficina. La puerta estaba abierta un poquito y yo me escondí para escuchar. Hablaban de cosas que no entendí, de dinero y de personas que habían desaparecido. Uno de los señores dijo que había problemas en un pueblo, que la gente estaba protestando, y el abuelo dijo que había que callarlos. Que él sabía cómo hacer que la gente callara. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y luego qué pasó? El abuelo me vio. Se enojó mucho y me llevó a mi cuarto. Me dijo que si alguna vez repetía lo que había escuchado, me iba a arrepentir. Esa noche, cuando todos se fueron, mi mamá entró a mi cuarto llorando. Me dijo que teníamos que irnos, que no podíamos quedarnos más ahí. Guardó algunas cosas en una maleta y salimos por la puerta de atrás, sin que nadie nos viera. ¿Y luego vino el accidente? Sebastián asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Manejamos mucho tiempo bajo la lluvia. Mi mamá estaba muy nerviosa, miraba mucho por el espejo. Creo que tenía miedo de que nos siguieran. Y luego el carro empezó a patinar, y todo dio vueltas, y desperté aquí. Esperanza lo abrazó con fuerza, dejando que el niño llorara contra su pecho. Ahora entendía todo. Gabriela no solo estaba huyendo de un padre abusivo, estaba huyendo de un criminal. Un hombre capaz de hacer desaparecer personas, de silenciar protestas con violencia, de aterrorizar a su propia familia para mantener el control. Y ese hombre estaba buscando a Sebastián. Escúchame bien, chiquito, le susurró al oído. No voy a dejar que tu abuelo te encuentre. Te lo prometo. Pase lo que pase, voy a protegerte. El niño se aferró a ella con una desesperación que rompía el alma. En sus brazos pequeños había tanto miedo acumulado, tanta necesidad de amor y seguridad, que Esperanza sintió que su corazón viejo y gastado volvía a latir con un propósito renovado. Afuera, el sol comenzaba a descender hacia las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Y en algún lugar del camino que conducía al pueblo, la camioneta negra de Tomás Reyes se detenía frente a la primera casa que encontró. La búsqueda había llegado a San Miguel Piedra Blanca. Tomás Reyes bajó de la camioneta con la seguridad de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. Vestía pantalón de mezclilla oscuro, botas de trabajo y una chamarra negra que ocultaba la pistola que llevaba en el cinturón. Detrás de él, otros 2 hombres descendieron del vehículo, ambos con la misma expresión intimidante y la misma disposición para usar la fuerza si era necesario. El pueblo era exactamente lo que esperaba, un puñado de casas de adobe dispersas alrededor de una plaza polvorienta, una capilla pequeña con campanario de ladrillo. Y campesinos que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza.
Tomás había crecido en un pueblo similar en Guerrero antes de que la vida lo llevara por caminos más oscuros. Conocía a esta gente, sabía cómo pensaban, y sabía exactamente qué botones presionar para obtener lo que necesitaba. Se acercó a un grupo de hombres que descansaban bajo un árbol de aguacate, con sombreros de paja y camisas manchadas de tierra. Buenas tardes, señores, saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estoy buscando a un niño que se perdió en la tormenta de anoche. Tiene 6 años, cabello oscuro, ojos cafés. ¿Alguien lo ha visto? Los hombres intercambiaron miradas cautelosas. En pueblos como ese, los extraños en camionetas negras rara vez traían buenas noticias. No hemos visto a ningún niño, señor, respondió el más viejo, un hombre de rostro curtido llamado don Aurelio. La tormenta de anoche fue muy fuerte. Todos estuvimos encerrados en nuestras casas. Tomás asintió lentamente, sin dejar de sonreír. Entiendo. Pero verán, este niño es muy importante. Su familia está muy preocupada y ofrece una recompensa generosa a quien lo encuentre. 10,000 pesos. Suficiente para que cualquier familia de por aquí viva tranquila durante varios meses. La mención del dinero provocó un murmullo entre los hombres. 10,000 pesos era una fortuna en un pueblo donde la mayoría sobrevivía con menos de 100 pesos diarios. Pero ninguno habló. La desconfianza hacia el forastero era más fuerte que la tentación del dinero. Lo siento, señor, repitió don Aurelio. No sabemos nada. Tomás dejó caer la sonrisa, revelando la frialdad que había debajo. Está bien. Pero les voy a dejar mi número de teléfono. Si alguien recuerda algo, cualquier cosa, me llaman. Y recuerden, la familia de este niño es muy poderosa. Sería muy desafortunado que alguien supiera algo y decidiera no compartirlo. Dejó una tarjeta sobre el banco de madera donde estaban sentados los hombres y se alejó hacia la camioneta. Sus 2 compañeros ya estaban tocando puertas en las casas cercanas, haciendo las mismas preguntas, obteniendo las mismas respuestas evasivas. Mientras tanto, Esperanza observaba todo desde la ventana de su cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde afuera. Había visto llegar la camioneta negra, había visto a los hombres bajarse con su aire de autoridad amenazante, y había entendido inmediatamente quiénes eran y qué buscaban. Sebastián, susurró, volviéndose hacia el niño. Necesito que te escondas. Ahora mismo. El pequeño, que había estado jugando con el gato de trapo, palideció al ver la expresión de Esperanza. ¿Son del abuelo? Creo que sí. Ven, rápido. Lo tomó de la mano y lo llevó hacia el fondo de la casa, donde había un pequeño espacio detrás del altar de la Virgen. Era apenas una hendidura entre la pared y un armario viejo, cubierta por un tapete tejido que había pertenecido a su madre. Nadie que no conociera la casa sabría que existía. Quédate aquí y no hagas ningún ruido, pase lo que pase, le ordenó, ayudándolo a meterse en el escondite. Voy a hablar con ellos, pero no te preocupes. No voy a dejar que te lleven. Tengo miedo, señora Esperanza. Lo sé, chiquito. Yo también. Pero Dios está con nosotros, ¿recuerdas? Él nos va a proteger. Cubrió el escondite con el tapete y se apresuró hacia la cocina, justo a tiempo para escuchar los golpes en su puerta. Toc, toc, toc. Esperanza respiró profundo, se ajustó el rebozo sobre los hombros y abrió la puerta con la expresión más inocente que pudo componer. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Tomás Reyes la evaluó con una mirada rápida, una campesina vieja, sola, con manos de trabajo y rostro de sufrimiento. Exactamente el tipo de persona que podría haber recogido a un niño perdido por compasión. Buenas tardes, señora. Estoy buscando a un niño que se perdió anoche durante la tormenta. 6 años, cabello oscuro. ¿Lo ha visto? ¿Un niño? No, señor, no he visto a ningún niño. Anoche no salí de mi casa por la tormenta.
¿Es su hijo? Es mi sobrino, mintió Tomás con fluidez. Se separó de su madre durante un accidente de carro cerca de aquí. Estamos muy preocupados por él. Esperanza mantuvo la expresión compuesta, aunque por dentro temblaba como una hoja. ¡Qué terrible! Ojalá lo encuentren pronto. Pero aquí no ha venido nadie. Tomás la miró fijamente durante varios segundos, buscando alguna señal de mentira en su rostro. Esperanza sostuvo la mirada con la calma de quien no tiene nada que ocultar, aunque su corazón latía desbocado bajo el rebozo. ¿Vive sola, señora? Sí, señor. Desde que murió mi esposo, que en paz descanse. ¿Le importaría si echo un vistazo adentro? Solo para asegurarme. El corazón de Esperanza dio un vuelco. Por un momento, consideró negarse, inventar alguna excusa. Pero sabía que eso solo levantaría más sospechas. Claro, pase usted, dijo, haciéndose a un lado. Como verá, aquí no hay mucho que ver. Tomás entró a la pequeña casa, sus ojos de halcón recorriendo cada rincón. Vio el catre, las cobijas revueltas, el fogón con una olla de frijoles, el altar con la Virgen de Juquila. Todo parecía normal, todo parecía encajar con la historia de una viuda solitaria. Pasó junto al armario viejo sin notar el tapete que cubría el escondite. Sebastián, acurrucado en la oscuridad, contuvo la respiración, apretando el gato de trapo contra su pecho con tanta fuerza que temía romperlo. Después de un minuto que pareció eterno, Tomás se dirigió hacia la puerta. Gracias por su tiempo, señora. Si ve algo, cualquier cosa, por favor avísenos. Hay una recompensa considerable. Se lo agradezco, señor. Rezaré para que encuentren al niño. Tomás asintió secamente y salió. Esperanza cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella, las piernas temblándole tanto que apenas podía sostenerse. Había funcionado. Por ahora. 3 días habían pasado desde la llegada de Tomás Reyes a San Miguel Piedra Blanca. 3 días de tensión constante, de miradas sospechosas, de preguntas que se repetían en cada esquina del pueblo. Los hombres del gobernador habían establecido un campamento improvisado en las afueras, desde donde monitoreaban todos los movimientos de los habitantes. Esperanza había mantenido a Sebastián oculto lo mejor que podía, dejándolo salir del escondite solo por las noches, cuando la oscuridad les ofrecía cierta protección. El niño estaba pálido por la falta de sol, ansioso por la falta de libertad, pero sorprendentemente valiente para su edad. Confiaba en Esperanza con una fe absoluta que ella no estaba segura de merecer. Esa mañana, el padre Ignacio llegó a casa de Esperanza con noticias. Su rostro, normalmente sereno, mostraba líneas de preocupación que no había visto antes. «Hija, tenemos que hablar», dijo, sentándose pesadamente en la única silla de madera que había en la cocina. «La situación se está complicando». «¿Qué pasó, padre?» «Los hombres del gobernador están presionando a la gente. Ofrecieron aumentar la recompensa a 30,000 pesos. Y esta mañana amenazaron a don Aurelio. Le dijeron que si sabía algo y no lo decía, su familia iba a sufrir las consecuencias». Esperanza sintió que el estómago se le revolvía. «Dios mío. ¿Y don Aurelio?» «Es un hombre bueno, pero tiene miedo». «Todos tenemos miedo, Esperanza. Ese hombre, Tomás Reyes, no es alguien con quien se pueda jugar. Trabajó para el ejército antes de pasarse al servicio del gobernador. Se rumora que ha hecho cosas terribles por órdenes de Montero». «¿Qué me está diciendo, padre? ¿Qué debo entregar al niño?» El sacerdote la miró con ojos cansados. «Te estoy diciendo que debes considerar todas las opciones. El gobernador es un hombre poderoso, Esperanza. Tiene jueces, policías, hasta criminales trabajando para él. Si descubre que tú tienes al niño». «Entonces que lo descubra», interrumpió Esperanza con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Padre, usted no escuchó lo que ese niño me contó. Su abuelo es un monstruo.
Golpea a su propia hija, aterroriza a su nieto y hace desaparecer a la gente que se le opone. ¿Cómo puedo entregar a un niño inocente a alguien así? No estoy diciendo que lo entregues a él. Pero quizás podríamos contactar a las autoridades federales, a alguien que no esté bajo el control de Montero. O a la prensa. Si esta historia sale a la luz. ¿Y mientras tanto qué? ¿Dejamos que esos hombres sigan aterrorizando al pueblo? ¿Dejamos que amenacen a familias inocentes por proteger a un niño? El padre Ignacio no tuvo respuesta. Se quedaron en silencio durante un largo momento, el peso de la situación aplastándolos como una losa de piedra. Entonces, una voz pequeña rompió el silencio. Yo sé qué hay que hacer. Ambos se volvieron hacia la esquina de la habitación, donde Sebastián había salido de su escondite sin que lo notaran. El niño estaba pálido pero decidido, con el gato de trapo apretado contra su pecho. Sebastián, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras escondido. Lo sé, pero escuché todo. Y tienen razón. Mi abuelo no va a parar hasta encontrarme. Lastimará a mucha gente si no me entrego. Esperanza se arrodilló frente a él, tomándolo por los hombros. Escúchame bien, chiquito. Tú no tienes que hacer nada. Los adultos somos los que tenemos que resolver esto. Pero es mi culpa que estén aquí. Si yo no hubiera venido. Tú no viniste, Sebastián. Dios te trajo aquí. Y no fue para que te entregaras a un hombre que te hace daño. Fue para que encontraras personas que te protegieran. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño. Pero no quiero que le hagan daño a usted, señora Esperanza. Usted ha sido más buena conmigo que nadie en toda mi vida. Ni siquiera me conocía y me salvó. No quiero que sufra por mi culpa. Esperanza lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo pequeño contra el suyo. Nadie va a sufrir, chiquito. Vamos a encontrar la manera de resolver esto. Te lo prometo. El padre Ignacio observó la escena con los ojos humedecidos. En todos sus años como sacerdote, había presenciado muchos actos de fe y de amor, pero pocos tan puros como el que veía en ese momento. Esperanza tiene razón, hijo, dijo, acercándose a ellos. Dios no te trajo aquí para abandonarte. Él tiene un plan, aunque nosotros no podamos verlo todavía. Sebastián se separó del abrazo de Esperanza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mi mamá siempre decía que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. ¿Cree que eso es verdad, padre? Creo que es una de las verdades más grandes que existen. El niño pareció reflexionar sobre esas palabras durante un momento. Luego, con una determinación impropia de sus 6 años, miró a Esperanza directamente a los ojos. Entonces tengo que contarles algo más. Algo que mi mamá me hizo prometer que guardaría en secreto hasta que fuera seguro contarlo. Esperanza y el padre Ignacio intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Qué cosa, Sebastián? El niño metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un pequeño objeto rectangular que había mantenido oculto todo ese tiempo, una memoria USB. Mi mamá me dio esto antes del accidente. Dijo que adentro había cosas que podían destruir al abuelo. Que si algo le pasaba a ella, tenía que dárselo a alguien de confianza. Alguien que pudiera usarlo para que el abuelo pagara por todo lo que ha hecho. Esperanza tomó la memoria USB con manos temblorosas, sintiendo su peso insignificante y al mismo tiempo monumental. ¿Sabes qué hay aquí dentro, Sebastián? No. Pero mi mamá dijo que era la única forma de ser libres. El padre Ignacio se acercó, mirando el pequeño objeto con una mezcla de temor y esperanza. Si eso contiene lo que creo que contiene, evidencia de los crímenes del gobernador. Entonces tenemos un arma, completó Esperanza, cerrando el puño alrededor de la memoria. Y es hora de usarla. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre la sierra, tiñendo el cielo de rojo sangre.
En algún lugar del pueblo, Tomás Reyes recibía una llamada del gobernador exigiéndole resultados. Y en aquella humilde casa de adobe, 3 personas unidas por el destino comenzaban a trazar un plan que cambiaría todo. La batalla apenas comenzaba. La noche cayó sobre San Miguel Piedra Blanca con un silencio pesado, interrumpido solo por el canto lejano de los grillos y el ladrido ocasional de algún perro callejero. En casa de Esperanza, la tensión era palpable. El padre Ignacio había regresado a la capilla para buscar su vieja computadora portátil, la única del pueblo, mientras Esperanza preparaba café de olla para calmar los nervios que ninguno de ellos admitía tener. Sebastián estaba sentado en el catre, abrazando al gato de trapo como si fuera un escudo contra todo el mal del mundo. Sus ojos seguían cada movimiento de Esperanza, buscando en ella la seguridad que tanto necesitaba. ¿Cree que mi mamá estará bien?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Esperanza dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él, sentándose a su lado. Tu mamá es una mujer muy valiente, Sebastián. Tuvo el coraje de escapar de tu abuelo para protegerte. Esa clase de amor no se rinde fácilmente. Estoy segura de que está luchando por recuperarse para volver a verte. ¿Y si no despierta? ¿Y si el abuelo me lleva y nunca más la veo? Eso no va a pasar, chiquito. Te lo prometo. El padre Ignacio regresó poco después, cargando una laptop vieja y polvorienta que parecía haber sobrevivido a varias décadas de uso. La conectó a la corriente con manos temblorosas por el Parkinson y la encendió, esperando pacientemente mientras el aparato cobraba vida con un zumbido quejumbroso. Veamos qué tiene esa memoria, dijo, insertando el USB en el puerto lateral. La pantalla mostró una carpeta con decenas de archivos, documentos PDF, fotografías, grabaciones de audio, videos. Los 3 se inclinaron sobre la computadora, conteniendo la respiración mientras el sacerdote abría el primer documento. Era un registro bancario. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias millonarias, nombres de empresas fantasma. Todo vinculado directamente a Ricardo Montero. El siguiente documento era un contrato de una constructora que había ganado licitaciones públicas de manera fraudulenta, con firmas que implicaban directamente al gobernador. Pero lo peor estaba en los videos. El padre Ignacio abrió el primero con dedos temblorosos. La imagen mostraba una oficina elegante que Sebastián reconoció inmediatamente como el despacho de su abuelo. En el video, Ricardo Montero conversaba con 2 hombres de aspecto peligroso, discutiendo abiertamente cómo eliminar a un periodista que estaba investigando sus negocios ilegales. Que parezca un accidente, decía Montero en el video, con la misma frialdad con la que hablaría del clima. No quiero escándalos. Solo quiero que desaparezca. Esperanza se llevó una mano a la boca, horrorizada. El padre Ignacio hizo la señal de la cruz, murmurando una oración en voz baja. Sebastián apartó la mirada, demasiado familiarizado con esa versión de su abuelo como para sorprenderse. Dios santo, susurró Esperanza. Este hombre es un demonio. Hay más, dijo el sacerdote, abriendo otros archivos. Sobornos a jueces, amenazas a opositores políticos, vínculos con el narcotráfico. Gabriela recopiló todo esto durante años. Debió haber sido increíblemente peligroso para ella. Por eso huía, comprendió Esperanza. No solo estaba escapando del abuso. Estaba preparándose para destruirlo. El padre Ignacio cerró la laptop y se recostó en la silla, el peso de lo que habían descubierto aplastándolo. Esto es suficiente para enviar a Montero a prisión por el resto de su vida. Pero necesitamos hacerlo llegar a las personas correctas. La policía estatal está bajo su control, los jueces locales le deben favores. Tendríamos que contactar a la Fiscalía General de la República o a periodistas de investigación de la capital. ¿Y cómo hacemos eso desde aquí?, preguntó Esperanza. No hay internet, no hay señal de teléfono. Los caminos siguen vigilados por los hombres de Tomás Reyes. Antes de que el sacerdote pudiera responder, un ruido afuera los hizo callar.
Pasos. Muchos pasos acercándose a la casa. Esperanza corrió hacia la ventana y sintió que el corazón se le detenía. Tomás Reyes estaba afuera, acompañado de 6 hombres armados. Y junto a él, bajando de una camioneta blindada con el sello oficial del gobierno de Oaxaca, estaba el mismísimo gobernador Ricardo Montero. Nos encontraron, susurró Esperanza, volviéndose hacia Sebastián con terror en los ojos. El niño palideció, pero no lloró. Se levantó del catre con una calma antinatural y tomó la mano de Esperanza. No deje que se lleve la memoria, señora Esperanza. Pase lo que pase, no la deje. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Tomás Reyes entró primero, pistola en mano, seguido por 2 de sus hombres. Detrás de ellos, con la arrogancia de quien se sabe dueño del mundo, entró Ricardo Montero. El gobernador era exactamente como Esperanza lo había imaginado, alto, imponente, con ojos fríos como el acero y una sonrisa que no contenía ni una pizca de humanidad. Vestía un traje oscuro impecable, completamente fuera de lugar en aquella humilde casa de adobe. Vaya, vaya, dijo Montero, paseando la mirada por la habitación hasta detenerse en Sebastián. Así que aquí estabas, muchacho. ¿Tienes idea de cuántos problemas me has causado? Sebastián no respondió. Se escondió detrás de Esperanza, aferrándose a su falda con manos temblorosas. Usted debe ser la campesina que lo recogió, continuó Montero, dirigiéndose a Esperanza con desprecio apenas disimulado. Le agradezco que haya cuidado de mi nieto, pero su ayuda ya no es necesaria. Tomás, llévate al niño. No. La palabra salió de la boca de Esperanza antes de que pudiera pensarlo. Todos en la habitación la miraron con sorpresa, incluso ella misma. Pero ya no había vuelta atrás. ¿Perdón? Preguntó Montero, arqueando una ceja. Dije que no. Este niño no se va con usted. El gobernador soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Y quién va a impedirlo? ¿Usted? ¿Una vieja campesina en un pueblo olvidado? Señora, no sabe con quién está tratando. Sé exactamente con quién estoy tratando, respondió Esperanza, irguiéndose con una dignidad que nunca supo que poseía. Sé lo que le hace a su hija. Sé lo que le ha hecho a mucha gente. Sé qué clase de monstruo es usted, señor gobernador. Por primera vez, la expresión de Montero vaciló. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Qué le ha dicho el niño? Todo. Me ha dicho todo. Y no solo él. Esperanza sacó la memoria USB de su bolsillo y la sostuvo en alto, donde todos pudieran verla. Su hija fue más lista de lo que usted pensaba, señor Montero. Recopiló toda la evidencia de sus crímenes. Sobornos, asesinatos, vínculos con el crimen organizado. Todo está aquí. Y si algo me pasa a mí, al niño, o al padre Ignacio, esta información llegará a las personas correctas. Se lo garantizo. El silencio que siguió fue absoluto. Montero miró la memoria USB como si fuera una serpiente venenosa, su rostro transformándose de arrogancia a furia contenida. Está mintiendo, dijo finalmente, pero su voz había perdido seguridad. Gabriela no sería capaz. ¿No sería capaz de qué? ¿De proteger a su hijo de un abuelo que la golpeaba? ¿De buscar justicia para todas las personas que usted ha destruido? Su hija es más valiente de lo que usted jamás será, señor gobernador. Y gracias a ella, su reinado de terror está por terminar. Montero dio un paso hacia Esperanza, los puños apretados a los costados. Deme esa memoria. Ahora. No. Le estoy dando una orden. Y yo le estoy diciendo que no. ¿Qué va a hacer? ¿Matarme frente a testigos? ¿Matar a un sacerdote? ¿Cómo va a explicar eso? Montero se volvió hacia Tomás Reyes, pero antes de que pudiera dar ninguna orden, el sonido de sirenas interrumpió la tensión.
Luces rojas y azules iluminaron las ventanas de la casa y el ruido de vehículos pesados llenó el aire. El padre Ignacio sonrió por primera vez en toda la noche. ¿Creían que vine solo con la laptop? Mientras ustedes buscaban casa por casa, yo caminé hasta el pueblo vecino y usé el teléfono del ayuntamiento. La Fiscalía General de la República viene en camino desde hace horas. Y los periodistas de la capital llegarán al amanecer. El rostro de Montero se transformó en una máscara de furia impotente. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero los hombres de la fiscalía ya estaban entrando al pueblo, rodeando la casa. Esto no ha terminado, siseó hacia Esperanza. No sabe lo que ha hecho. Sé exactamente lo que hice, señor gobernador. Protegí a un niño inocente. Algo que usted nunca fue capaz de hacer. 3 meses después de aquella noche que cambió todo, la primavera llegaba a San Miguel Piedra Blanca con un estallido de colores y fragancias. Los árboles de jacaranda pintaban las calles de púrpura, los pájaros cantaban en las mañanas frescas y el pueblo había recuperado una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza estaba sentada en el portal de su casa, tejiendo un rebozo nuevo mientras observaba el atardecer pintar las montañas de tonos dorados. A su lado, en una mecedora que el carpintero del pueblo había construido especialmente para ella, descansaba Gabriela Montero Vega. La joven había despertado del coma 3 semanas después del confrontamiento con su padre. Los médicos lo llamaron milagro. Esperanza sabía que era obra de la Virgen de Juquila, a quien no había dejado de rezarle ni un solo día. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero Gabriela era tan fuerte como su hijo. Poco a poco, paso a paso, volvió a caminar, a hablar, a sonreír. Cuando finalmente pudo viajar, no dudó ni un segundo sobre a dónde quería ir. San Miguel Piedra Blanca, el pueblo donde una desconocida había arriesgado todo por su hijo, se había convertido en el único lugar donde quería estar. Mamá, mira lo que encontré. Sebastián llegó corriendo desde el huerto, con las rodillas llenas de tierra y una sonrisa radiante en el rostro. En sus manos sostenía un nido de pájaros abandonado, con 3 pequeños huevos azules adentro. ¡Qué hermoso, mi amor!, dijo Gabriela, examinando el nido con genuina admiración. ¿Dónde lo encontraste? En el árbol de aguacate, cerca del río. ¿Cree que los pájaros van a volver por sus huevos, señora Esperanza? La anciana dejó su tejido y se acercó para ver el hallazgo del niño. Probablemente no, chiquito. Cuando un nido se queda solo mucho tiempo, los pajaritos buscan otro lugar. Pero podemos cuidar los huevos nosotros, a ver si logran nacer. ¿De verdad? Sería increíble. Sebastián corrió hacia adentro de la casa para buscar un lugar seguro donde poner el nido, dejando a las 2 mujeres solas en el portal. Gabriela observó a su hijo alejarse con una mezcla de amor y asombro. Nunca lo había visto tan feliz, dijo, secándose una lágrima que había escapado de sus ojos. En la casa de mi padre, siempre estaba callado, siempre tenía miedo. Aquí es como si finalmente pudiera ser niño. Este pueblo tiene esa magia, respondió Esperanza. La sierra nos enseña que la vida es simple, trabajar la tierra, cuidar de los nuestros, agradecer cada día que amanecemos. Tu hijo está aprendiendo esas lecciones. Gabriela tomó la mano de Esperanza entre las suyas, apretándola con gratitud. Nunca podré pagarle lo que hizo por nosotros, doña Esperanza. Arriesgó su vida, su tranquilidad, todo, por un niño que ni siquiera conocía. No lo hice por reconocimiento, hija. Lo hice porque era lo correcto. Y porque Dios puso a Sebastián en mi camino por alguna razón. Ahora entiendo cuál era. ¿Cuál? Esperanza sonrió, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. Para recordarme que la vida todavía tiene sentido. Después de perder a mi Martín, pensé que ya no me quedaba nada. Pero estaba equivocada. El amor no se acaba cuando perdemos a alguien. Se transforma, encuentra nuevos caminos, nuevas personas a quienes abrazar.
Tu hijo me devolvió las ganas de vivir, Gabriela. Y por eso, soy yo quien les debe agradecer a ustedes. Las dos mujeres se abrazaron en silencio, mientras el sol terminaba de ponerse y las primeras estrellas aparecían en el cielo oaxaqueño. Ricardo Montero había sido arrestado aquella misma noche, frente a las cámaras de los periodistas que el padre Ignacio había convocado. La evidencia en la memoria USB era abrumadora: años de corrupción, abuso de poder, vínculos con el crimen organizado, y al menos 3 asesinatos ordenados directamente por él. El escándalo sacudió al país entero, provocando la caída de docenas de funcionarios corruptos que habían sido cómplices de sus crímenes. El juicio fue largo y mediático, pero el resultado nunca estuvo en duda. Ricardo Montero fue sentenciado a 50 años de prisión sin posibilidad de fianza. Su imperio político se desmoronó como un castillo de arena, y su nombre pasó a la historia como sinónimo de todo lo que estaba mal en la política mexicana. Tomás Reyes también fue arrestado, junto con varios de los hombres que habían trabajado para el gobernador. Algunos aceptaron colaborar con las autoridades a cambio de sentencias reducidas, revelando aún más crímenes de los que nadie tenía conocimiento. Gabriela, como única heredera de la fortuna familiar, tomó una decisión que sorprendió a todos: donó la mayor parte del dinero a organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia doméstica y corrupción política. Con lo que quedó, compró una pequeña casa en San Miguel Piedra Blanca, justo al lado de la de Esperanza. Quiero que mi hijo crezca aquí, le había explicado a la anciana. Quiero que aprenda los valores que usted me enseñó en apenas unos días: la honestidad, la valentía, el amor incondicional. Quiero que sea un hombre bueno, no un hombre poderoso. Y así fue como la vida en el pequeño pueblo de la sierra cambió para siempre. Gabriela abrió una pequeña clínica médica con los fondos que conservó, trayendo atención sanitaria a una comunidad que nunca había tenido acceso a ella. Sebastián empezó a asistir a la escuela rural del pueblo, donde hizo amigos por primera vez en su vida y aprendió a trepar árboles, pescar en el río y correr descalzo por los caminos de terracería. El padre Ignacio, cuya salud había comenzado a deteriorarse por el Parkinson, encontró un nuevo propósito en dar clases de catecismo a los niños del pueblo. Su valentía aquella noche se convirtió en leyenda local, y los habitantes de San Miguel Piedra Blanca lo trataban como un héroe, aunque él siempre insistía en que el verdadero heroísmo había sido de Esperanza. Y Esperanza. Esperanza finalmente encontró la paz que había buscado durante 10 años. Su casa, que antes era un santuario de soledad y recuerdos dolorosos, ahora se llenaba de risas, de conversaciones, de vida. Cada mañana despertaba con el sonido de Sebastián corriendo por el huerto, cada tarde compartía el café con Gabriela en el portal. Cada noche rezaba el rosario agradeciendo a Dios por el milagro que había llegado a su puerta aquella Nochebuena. Una tarde, mientras observaba a Sebastián jugar con otros niños del pueblo, Gabriela se acercó a Esperanza con una expresión seria. «Doña Esperanza, hay algo que quiero pedirle». «Dime, hija». «Sebastián y yo hemos hablado mucho estos meses. Sobre usted, sobre todo lo que ha hecho por nosotros, sobre lo que significa para él. Y queríamos preguntarle, bueno, a él se le ocurrió la idea, pero yo estoy completamente de acuerdo». «¿Qué cosa, Gabriela?». La joven sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Le gustaría ser la abuela de Sebastián? Oficialmente, quiero decir. Sé que no podemos borrar el pasado ni reemplazar a su hijo, pero Sebastián la quiere más que a nadie en el mundo. Y yo también. Sería un honor para nosotras que aceptara ser parte de nuestra familia. Esperanza sintió que el corazón se le expandía hasta llenarle todo el pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, pero eran lágrimas de felicidad, de plenitud, de un amor que creía perdido para siempre. Nada me haría más feliz, hija. Nada en este mundo. Esa noche, durante la cena, Sebastián corrió hacia Esperanza y la abrazó con todas sus fuerzas. «Abuela Esperanza», gritó, probando el nuevo título con evidente alegría. «¿Te gusta cómo suena?».
Me encanta, chiquito. Me encanta con todo mi corazón. Y así, en un pequeño pueblo olvidado en la sierra de Oaxaca, 3 almas rotas por la vida encontraron la manera de sanarse mutuamente. Una campesina que había perdido a su hijo, una madre que había escapado de un monstruo, y un niño que solo quería ser amado. Unidos por el destino, por la fe, y por un milagro navideño que ninguno de ellos olvidaría jamás. Porque a veces, los ángeles no vienen del cielo. A veces, son simplemente personas comunes que eligen hacer lo correcto, aunque el mundo entero esté en su contra. Y a veces, el amor verdadero nace en los lugares más inesperados.